Me hice la vasectomía en secreto porque mi esposa decía que sus embarazos eran un riesgo para su salud, y hoy me confesó que está esperando un bebé y pide que celebremos la noticia con toda nuestra familia. Elena, mi esposa, siempre fue una mujer de una fragilidad que me partía el alma. Desde que nos conocimos, su salud fue un tema recurrente, algo que siempre estaba en el aire como una sombra persistente. Sin embargo, nuestro deseo de formar una familia pudo más que el miedo, al menos la primera vez. Cuando nació nuestro hijo, Mateo, lo que debió ser el momento más feliz de nuestra existencia se convirtió en una pesadilla de pasillos de hospital y luces blancas. Ella estuvo semanas luchando, con su cuerpo agotado, al límite de sus fuerzas. Los médicos entraban y salían con rostros de preocupación, advirtiéndome que un segundo embarazo sería un riesgo que su organismo simplemente no podría soportar. Verla así, conectada a esas máquinas, me cambió para siempre. Afortunadamente ella se recuperó, pero el miedo se quedó a vivir conmigo. Mateo crecía sano, pero cada vez que Elena mencionaba la idea de darle un hermano, a mí se me helaba la sangre. Ella decía que valía la pena intentarlo, que no quería que nuestro hijo creciera solo, pero yo no podía dejar de recordar su rostro pálido en aquella camilla. No podía permitir que mi hijo se quedara sin madre, ni yo sin la mujer de mi vida. Por eso, hace 2 años, tomé una decisión drástica. Sin decirle nada a nadie, ni siquiera a ella, fui a una clínica y me hice la vasectomía. Lo hice en absoluto secreto, convencido de que era el acto de amor definitivo. Pensé que, al eliminar la posibilidad de que ella quedara encinta, le estaba regalando años de vida. Me sentía tranquilo sabiendo que, aunque ella insistiera en intentarlo, la naturaleza simplemente no querría y ella se mantendría a salvo, conmigo y con Mateo. Me convertí en el guardián de su salud, cargando solo con el secreto para no herir su orgullo ni hacerla sentir menos mujer. Nuestra vida siguió su curso, aparentemente perfecta. Mateo ya tiene 5 años y es el centro de nuestro universo. Pero esta mañana, todo ese mundo de cristal en el que yo vivía se hizo añicos. Me desperté con Elena sentada al borde de la cama, sosteniendo una pequeña caja. Tenía esa luz en los ojos que solo le había visto el día de nuestra boda. Mi primer pensamiento fue que era un regalo por nuestro aniversario, pero al abrirla, mi corazón se detuvo. Dentro había una prueba de embarazo con un resultado positivo irrefutable. «Es un milagro, mi amor», me susurró al oído, mientras me abrazaba con una fuerza que me dejó sin aire. Dios quiso que Mateo no estuviera solo. No sé cómo pasó, pero finalmente lo logramos. En ese instante, el tiempo se congeló. Sentí un vacío en el estómago que me provocó náuseas. Escuchaba su risa, sus planes de cómo acomodaríamos la casa para el nuevo integrante, y yo solo podía pensar en el conteo de espermatozoide cero que los médicos me confirmaron en mis chequeos anuales. No hay error médico posible. No hay milagro cuando la ciencia ha cerrado la puerta bajo llave. No tuve valor para decirle nada en ese momento. Me quedé ahí, fingiendo una sonrisa que debió parecer una mueca de dolor, mientras ella llamaba a nuestros padres y hermanos para organizar una comida hoy mismo en el jardín. Elena no perdió el tiempo. Quería que todo el mundo supiera que su fragilidad ya no era un impedimento. Ahora mismo, el jardín está lleno de gente. Mis padres están brindando, mis suegros lloran de alegría y Mateo corretea por el césped sin entender por qué todos lo abrazan tanto. Elena está en el centro de todas las atenciones, aceptando consejos de cuidado y vitaminas, luciendo una felicidad que me resulta aterradora. La veo ahí, tan segura de su mentira, tan convencida de que voy a aceptar este milagro por miedo a perder la paz familiar. Tengo el certificado de mi operación en el bolsillo de mi pantalón, doblado en 4. Lo toco constantemente, como para asegurarme de que es real y que no me he vuelto loco. Cada vez que alguien se acerca a felicitarme por el nuevo heredero, siento un impulso violento de sacar ese papel y dejarlo sobre la mesa, justo al lado de la ensalada. Pero miro a Mateo, miro la alegría en los ojos de mis padres, y me quedo mudo, tragándome el veneno de saber que el hijo que mi esposa lleva dentro, y por el cual todos brindan hoy, es el testimonio vivo de una traición que ella pretende que yo críe como propia. La comida transcurre entre risas y una euforia que me resulta asfixiante. Mi suegro, que siempre ha sido un hombre de pocas palabras, se puso de pie para dar un discurso. Habló de la resiliencia de su hija, de la bendición que representa esta nueva vida y de cómo yo, según sus palabras, he sido el ancla que ha mantenido a Elena a salvo todos estos años. Cada palabra suya era como un clavo ardiendo en mi pecho. Me obligué a beber una copa tras otra de vino, tratando de adormecer el impulso de gritar, de volcar la mesa y terminar con este teatro de sombras. Pero me quedé ahí, inmóvil, observando cada gesto de mi esposa con una atención que nunca antes había tenido. Elena está radiante, pero hay algo en su mirada que hoy me resulta distinto. No es solo alegría, hay una especie de urgencia, una necesidad casi desesperada de que todos validen este milagro. La observo mientras habla con su mejor amiga, Claudia, quien llegó un poco tarde y se sentó en el extremo de la mesa. Vi cómo se daban una mirada cómplice, un intercambio rápido de ojos que duró apenas un segundo, pero que para mí fue revelador.
Empecé a rebobinar los últimos meses en mi cabeza, buscando los huecos, las ausencias, las excusas. Recordé que, hace unos 4 meses, Elena empezó a asistir a unas supuestas sesiones de terapia grupal para mujeres que habían pasado por traumas médicos. Decía que necesitaba sanar lo que vivió con Mateo para sentirse fuerte de nuevo. Se iba 2 tardes a la semana y regresaba siempre con un aire renovado, casi eléctrico. Yo, en mi estúpida arrogancia de protector, pensaba que finalmente estaba superando sus miedos. Nunca sospeché que esas sesiones eran el escenario perfecto para que alguien más entrara en nuestra vida. A mitad del postre, Mateo se acercó a la mesa y, con la inocencia que solo tiene un niño, le preguntó a Elena: ¿entonces el tío Gabriel va a venir más seguido ahora para jugar conmigo y con el bebé? El silencio que cayó sobre la mesa fue tan pesado que juraría que escuché el latido de mi propio corazón. Mi madre dejó de reír y miró a Elena. Mi suegra frunció el ceño. Gabriel es el primo segundo de Elena, un tipo que siempre me pareció demasiado cercano, un hombre que casualmente empezó a aparecer en todas nuestras reuniones familiares desde el año pasado bajo la excusa de que se sentía solo tras su divorcio. Mateo, no digas tonterías, el tío Gabriel está muy ocupado con su trabajo, respondió Elena, con una calma que me dio escalofríos. Anda, ve a jugar. Pero el daño ya estaba hecho. Vi cómo ella evitaba mi mirada a toda costa. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Gabriel. El hombre que me pedía consejos sobre cómo arreglar su coche, el que se sentaba a mi mesa a beber mi cerveza mientras yo, en secreto, me recuperaba de una vasectomía que hice por la mujer que él estaba tomando en mi ausencia. La ironía era tan perfecta que me daban ganas de reír a carcajadas en medio de todos. ¿Y dónde está Gabriel hoy?, pregunté, interrumpiendo el murmullo que empezaba a crecer. Qué extraño que no haya venido a celebrar un milagro tan grande, siendo él tan cercano a la familia. Elena finalmente me miró. En sus ojos vi, por primera vez en 10 años, un destello de puro terror. Ella sabe que yo no soy un hombre de sospechas infundadas. Ella sabe que algo en mi tono ha cambiado. Pero antes de que pudiera responder, mi suegro intervino. Dijo que tenía un compromiso, pero que pasaría más tarde a brindar. Es un buen muchacho. Se puso muy feliz cuando Elena le dio la noticia por teléfono esta mañana. ¿Le dio la noticia por teléfono esta mañana? ¿Antes que a sus propios padres? ¿Antes que a mí? Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión quirúrgica. Mi esposa no solo me estaba engañando con un hijo ajeno, sino que ya había establecido una red de seguridad, preparando el terreno para que su amante fuera parte de esta nueva configuración familiar. Me levanté de la mesa. Todos se quedaron mirándome, esperando el brindis del futuro padre, el momento en que yo, el esposo ejemplar, confirmara mi felicidad ante la tribu. Me aclaré la garganta. Sentí el papel de la clínica en mi bolsillo, el testimonio de mi esterilidad voluntaria, el contrato que firmé con la lealtad y que ella había usado para limpiarse los pies. Miré a mi madre, que me sonreía con lágrimas en los ojos, orgullosa de su hijo. Miré a Mateo, que jugaba en el césped sin saber que su mundo estaba a punto de estallar. Y finalmente, miré a Elena. Ella sostenía su copa, con la mano temblándole ligeramente, esperando que yo abriera la boca y sellara nuestra condena con una mentira compartida. Quiero brindar, dije, y mi voz sonó tan extraña que ni yo mismo la reconocí. Quiero brindar por los milagros. Porque es verdad lo que dice Elena, lo que está pasando en esta casa es algo que desafía toda lógica humana. Es algo que nadie en esta mesa, excepto Elena y yo, puede entender realmente. Hice una pausa larga. El suspenso en el jardín era casi tangible. Podía ver el sudor en la frente de mi esposa bajo el sol de la tarde. Ella sabía que yo estaba en el borde del abismo. Pero sobre todo, continué, bajando el tono, quiero brindar por la salud. Por esa salud que tanto nos preocupaba y que me llevó a tomar decisiones que nunca imaginé. Porque al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso cuando intentamos enterrarla bajo capas de silencio y buenos deseos. Salud por el nuevo integrante, y salud por la libertad que viene después de la verdad. Bebí la copa de un trago y me senté. El brindis fue recibido con aplausos confundidos. La mayoría pensó que estaba siendo poético o que el alcohol me estaba pegando fuerte. Pero Elena se quedó inmóvil, con la copa a medio camino hacia sus labios, mirándome como si acabara de ver a un fantasma. En ese momento, escuchamos el sonido de un coche estacionándose frente a la casa. Era Gabriel. Sentí una calma glacial apoderarse de mí. Saqué el papel de mi bolsillo debajo de la mesa y lo extendí suavemente sobre mis rodillas. El juego de las escondidas se había terminado. Estaba a punto de descubrir si mi esposa me amaba lo suficiente como para confesar antes de que yo lanzara la bomba, o si su descaro llegaría hasta el punto de permitir que yo abrazara a su amante en mi propia casa. El motor del coche de Gabriel se detuvo, pero el silencio que dejó atrás fue mucho más ruidoso. En ese instante, el jardín dejó de ser un lugar de celebración para convertirse en el escenario de una ejecución inminente. Vi a Elena ponerse de pie casi por instinto, alisándose el vestido con unas manos que no dejaban de temblar.
Su rostro era una máscara de porcelana a punto de quebrarse. Gabriel entró por el pasillo lateral, con esa sonrisa ensayada de quien se siente dueño de una casa que no le pertenece. Traía una botella de champaña cara, un gesto que en cualquier otro momento habría parecido generoso, pero que hoy, bajo la luz de lo que yo sabía, se sentía como un insulto final. «Felicidades, familia», exclamó Gabriel, alzando la botella como si fuera un trofeo. No podía perderme esto. «Elena, prima, eres una guerrera. Y tú, hermano», se acercó a mí para darme un abrazo que esquivé fingiendo que buscaba algo en mi silla. «Qué bendición, ¿no? Después de todo lo que pasaron con Mateo». Mis padres y mis suegros lo recibieron con los brazos abiertos. Para ellos, él era el pariente que se había portado como un caballero durante los meses difíciles. Pero yo me quedé sentado, con el papel de mi vasectomía aún doblado sobre mis rodillas, oculto por el mantel. Lo miraba a él y luego a ella. Eran tan perfectos en su engaño. Se movían con una sincronía que solo da la complicidad de meses de mentiras. Ella le agradeció el gesto con una sonrisa forzada, pero sus ojos buscaban los míos constantemente, rastreando mi reacción, tratando de descifrar si mi brindis anterior había sido una advertencia o simplemente un desvarío. «Siéntate, Gabriel», dije, señalando la silla vacía que estaba justo frente a mí. Estábamos hablando de milagros. Elena dice que este bebé es un milagro de la vida, algo que rompe todas las estadísticas médicas. Y yo estaba a punto de compartir con todos porque este milagro es, en realidad, algo digno de un estudio científico. Elena palideció un tono más. Intentó interrumpirme, poniendo una mano sobre mi hombro, apretando con fuerza. «Mi amor, ya fue suficiente de discursos. Deja que Gabriel coma algo, debe estar cansado». «No, no estoy cansado», intervino Gabriel, acomodándose en la silla con una arrogancia que me revolvió las entrañas. «Me interesa mucho lo que tienes que decir. Siempre he admirado tu forma de ver las cosas». «Me alegra oír eso», respondí, sintiendo como una calma fría y letal me recorría la columna. «Porque lo que tengo que decir involucra a mucha gente aquí presente. Verán, todos saben cuánto me preocupaba la salud de Elena. Todos recuerdan cómo casi se nos va cuando nació Mateo. Esa fragilidad me perseguía cada noche. No podía dormir pensando que si ella volvía a quedar en ese estado, nuestro hijo se quedaría solo». Mis suegros asintieron, conmovidos. Mi madre se llevó un pañuelo a los ojos. El público estaba en la palma de mi mano. Elena, en cambio, empezó a retroceder un paso, buscando el apoyo del respaldo de su silla. «Por eso», continué, elevando un poco la voz para que hasta los vecinos pudieran oírme, «hace 2 años decidí que no podía dejar la vida de mi esposa en manos del azar. Fui a una clínica en otra ciudad para no levantar sospechas. Quería que fuera mi secreto, mi forma de protegerla sin que ella se sintiera culpable. Me hice la vasectomía». La palabra cayó en el jardín como un mazo de hierro sobre cristal. El silencio fue absoluto. El ruido de los cubiertos se detuvo. Mi suegro dejó la copa a mitad de camino. Gabriel, por primera vez, perdió su sonrisa. Sus ojos se abrieron de par en par y miró a Elena, buscando una respuesta que ella no podía darle. «¿Qué estás diciendo?», susurró mi madre, confundida. «Pero, sí, Elena está». «Exacto, mamá», dije, poniéndome de pie lentamente. «Eso es lo fascinante. Según este documento que tengo aquí, firmado y sellado por el laboratorio hace apenas un mes en mi chequeo de control, mi conteo de espermatozoides es 0. Absolutamente 0. No hay forma humana, biológica o divina de que yo sea el padre de lo que Elena lleva dentro». Elena se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Los sollozos empezaron a brotar de ella, pero no eran llantos de alegría, eran gritos de una mujer que acababa de ver cómo su refugio de mentiras era demolido frente a sus seres queridos. Mis suegros la miraron con horror, luego a mí, y finalmente sus ojos se posaron en Gabriel, que intentaba levantarse para huir. «Siéntate, Gabriel», le grité, y esta vez mi voz rompió la calma del barrio. «No te vayas ahora que la celebración se pone interesante. Mateo mencionó algo sobre ti hoy. Sobre cómo venías a jugar cuando yo no estaba. Sobre cómo tú y su mamá tenían secretos. No es lo que parece», empezó a balbucear Gabriel, con el rostro cubierto de un sudor frío. «Yo solo. Estábamos apoyándola, ella estaba deprimida». «¿Apoyándola?». Me acerqué a él, pero no para golpearlo, sino para lanzarle el informe médico a la cara. «La apoyaste tanto que hoy venías a brindar por un hijo que pensabas cargar en mi cuenta». Mi suegro se puso de pie, con el rostro rojo de ira, pero no hacia mí, sino hacia su propia hija y su sobrino. «Elena, dinos que esto es una mentira de tu marido. Dinos algo». Elena solo podía llorar. Se encogió en su asiento, rodeada de la comida que ella misma había preparado para celebrar su traición. Claudia, su mejor amiga, se levantó y se fue sin decir una palabra, confirmando que ella también sabía todo. La traición era un círculo perfecto que me rodeaba. Miré a mis padres.
El orgullo que sentían minutos antes se había transformado en una vergüenza profunda. Mi madre se acercó a mí y me tomó de la mano, llorando en silencio. Fue el único gesto de amor real en toda esa tarde de falsedades. Me voy de esta casa, dije, mirando a Elena, que finalmente alzó la vista con los ojos hinchados y llenos de súplica. No por el engaño, Elena. Podría haber perdonado un desliz, tal vez. Pero no puedo perdonar que hayas usado tu fragilidad, el miedo que yo sentía por tu vida, para manipularme. No puedo perdonar que hayas organizado esta fiesta para obligarme a aceptar una mentira frente a mis padres. Usaste mi amor por ti como un arma para enterrarme. Perdóname, gritó ella, cayendo de rodillas sobre el césped. Tomé a Mateo del brazo, que nos miraba asustado desde la distancia. Él no entendía nada, pero sentía el colapso. Mateo se viene conmigo. Mañana mis abogados te enviarán los papeles. Y tú, Gabriel, quédate con la botella de champaña. Vas a necesitarla para celebrar el hijo que vas a tener que mantener, porque desde este segundo, para mí, ustedes dos y ese bebé que viene en camino han dejado de existir. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Escuché los gritos de mis suegros discutiendo con Gabriel, escuché el llanto histérico de Elena llamando mi nombre, pero ya no sentía nada. El guardián de su salud finalmente se había jubilado. Mientras subía a Mateo al coche, sentí un peso inmenso desprenderse de mis hombros. La verdad es un fuego que lo quema todo, es cierto, pero también deja el terreno limpio para empezar de nuevo.